Saludos, buenas noches, un fuerte abrazo, bienvenidos. Martes 16, 8 de la noche, 8 y 12 de la noche en El Salvador. Un fuerte abrazo a aquellos que se van conectando, a aquellos que nos van a ver en el live y los que nos ven en diferido, pues, de verdad, un fuerte abrazo como siempre. Gracias por estar acompañándonos y ser parte de este esfuerzo que nos convoca todos los días. Ayer se dio un discurso en cadena nacional, esto que se ha convertido, ya las cadenas nacionales ya no son en realidad un instrumento que utilice el Estado para poder abordar temas de carácter estratégico, relevante, importante, sino que prácticamente se han convertido o se han utilizadas como un instrumento de la propaganda oficial, una herramienta más para tratar de establecer una estrategia, una línea propagandística por parte del aparato institucional. Ayer nuevamente se utilizó esta herramienta, una cadena nacional, en la que se generaron una serie de anuncios. Algunos anuncios, digamos, poco relevantes, digamos, para la magnitud de crisis, de problemas que tenemos en el país. Se trató de abordar, digamos, esta fecha del 15 de septiembre con algunas connotaciones que francamente dejan, digamos, muchas dudas sobre los fundamentos de la narrativa que está utilizando el Ejecutivo, y finalmente se prometieron una vez más un par de proyectos, un par de iniciativas que, según se informó, nacen o salen a partir de ver imágenes en las redes sociales. Vamos a escuchar un poco la reflexión que ahora hace el periodista Leonel Herrera sobre la narrativa oficial, qué tan aterrizada es. Podemos en realidad asumirla como una ruta, como una línea estratégica de por dónde va el país, o simple y sencillamente estamos jugando nuevamente al populismo, estamos jugando nuevamente a crear cortinazos, a circo, ¿verdad? A este ejercicio que de alguna manera ha venido caracterizando al oficialismo como parte de su línea comunicacional. Vamos a ver un poco de qué se trata el discurso de Nayib Bukele utilizando la cadena nacional este 15 de septiembre. Quiero darles la bienvenida, pedirles que nos regalen su like, que nos ayuden a compartir este contenido, y por supuesto, si usted quiere aportarnos, aquí está el número de WhatsApp, solo textos, ¿verdad? Y además usted nos puede enviar superchats, estrellas, y hay otro mecanismo que las mismas plataformas y las redes sociales brindan. Quiero darle la bienvenida a Leonel, que ya está con nosotros. Leonel, hoy te has vuelto uno de los influenciadores de análisis, casi, ¿cómo se llama?, de los más consistentes, ¿verdad? ¿Qué será, Leonel? Que estamos generando mayores espacios para una nueva generación de liderazgos que nos ayudan a reflexionar mejor sobre qué está pasando en el país. ¿Crees tú que va eso por ahí? Sí, bueno, Fran, buenas noches. Gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor estar en esta casa del debate democrático que es tu programa. Y un saludo para toda la comunidad y platiquemos, de eso se trata, de mirar críticamente desde una perspectiva ciudadana y de construcción democrática la realidad del país. Preocupante lo que está pasando, o lo percibís, Leonel, de entrada, digamos, lo percibís predecible, o en realidad te quedan dudas, o ya te lo esperabas. Me refiero al discurso que escuchamos ayer por parte de Nayib Bukele. Hablemos de eso inicialmente, después hablamos de las cadenas nacionales y otras herramientas que están utilizando. Pero, ¿qué percepción te dio ese mensaje de ayer?
Bueno, es totalmente predecible, o sea, a esta altura la narrativa, el discurso gubernamental es totalmente esperable. Yo creo que Bukele es algo impredecible en su acción política, en las cosas que hace, pero la narrativa es la misma de siempre. Antes de entrar a hablar del contenido, me gustaría recalcar ese aspecto legal que vos mencionaste al inicio, porque me parece muy importante. Porque la ley de telecomunicaciones vigente, porque no la han cambiado y si no la han cambiado deberían respetar la ley vigente, establece que las cadenas nacionales ciertamente son un recurso que tiene el gobierno, la presidencia de la República concretamente, para trasladar mensajes importantes a la nación, es decir, mensajes importantes. Es decir, no se trata de difundir un tour por el mercado San Miguelito, ¿verdad? Ni transmitir un mensaje propagandístico, hueco, vacío, que poco o nada tiene que ver con la realidad del país. La ley dice mensajes importantes. Y a la otra instancia que le da este derecho a la ley es al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Para convocar a elecciones. Son las dos instancias que tienen este recurso. Entonces, digamos, la forma en que este gobierno lo utiliza, a mí me parece que es un abuso y es una ilegalidad. Yo creo que es importante remarcar esa parte. Luego, Pero si querés, quedémonos ahí antes de entrarle al contenido, que ya te fuiste por ahí. La verdad es que, vamos a ver, identifiquemos esto, porque a partir de este tipo de herramientas podemos ver el resto del aparato. Entonces, nosotros vemos que la institucionalidad en general se utiliza como ya se están utilizando las cadenas, ¿ya? La institucionalidad en general. Voy a precisarte esto a partir de las cadenas nacionales. Yo recuerdo cuando llega Nayib Bukele, creo que fue en su cuarto año de gestión, llega a la Asamblea Legislativa y en cadena nacional le da una orden al fiscal y le dice, vaya y, ¿cómo se llama? A la residencia de Freddy Cristiani y quiero que haga toda la operación para que incaute tal cosa y tal cosa. Este ejercicio que ha utilizado ya Bukele de la cadena nacional para hacer anuncios que prácticamente someten a otras instituciones, responden a una, digamos, necesidad política electoral, que buscan seguir estimulando la adulación a la persona. Esto ejercicio porque a esta altura lo podríamos considerar que ha sido altamente violatorio, pero se sigue haciendo. Y hay que decirlo, se ha normalizado. Entonces, ¿tú crees que este formato con que utiliza el Estado, la institucionalidad e instrumentos como estos, Nayib Bukele, en realidad deberían de ser parte de lo que se cuestione o simple y sencillamente debemos aceptar que es el nuevo modo en que se gobierna el país? fíjate que esa reflexión que haces es interesante. Yo hace poco la hacía también. Yo recordaba cómo antes nos escandalizábamos por algunas cosas que ahora son tan normalizadas. Por ejemplo, ¿te acordás cómo criticábamos que Tony Saca, siendo presidente del gobierno, era también presidente de Arena? ¿Te acordás que todo el mundo criticaba eso? Es decir, por mezclar lo partidario con lo gubernamental, ¿verdad? Y mira hoy cómo el actual presidente asume sin ningún escrúpulo la doble función, ¿verdad? Prácticamente él es el líder del partido político, él hace campaña por los diputados, es decir, una cosa terrible desde el punto de vista de la transparencia y de la institucionalidad, ¿verdad? ¿Te acordás cómo también antes era un escándalo el uso de recursos públicos en campaña electoral? ¿Verdad? Yo recuerdo que la gente, cuando un carro nacional, placas nacionales, andaba en acto de campaña de un partido, todo el mundo le hacía foto y era un escándalo. Y mira hoy, los recursos públicos
descaradamente en función de los objetivos políticos del gobierno. ¿Te acordás cómo antes el simple anuncio de una privatización era un escándalo? Todo el mundo se escandalizaba porque querían protestar algo. Mira ahora, Bukele ya privatizó el puerto de Acajutla, se lo entregó por 90 años a la empresa turca Gilport en un proceso de adjudicación intransparente, oscuro. Mira quién dijo algo, ni siquiera el sindicato de CEPA. Bukele también ha privatizado temporalmente la terminal de carga del aeropuerto Monseñor Romero. Se lo ha dado por 35 años a la empresa Alutech, una empresa que según informes de Acción Ciudadana sobre el financiamiento de los partidos, patrocinó campañas políticas de Bukele. Alutech es propiedad de un empresario minero, banquero, industrial hondureño que se llama Lenir Pérez. ¿Quién protestó hoy por la ley que privatiza el sistema? Que por cierto, Leonel, se habla que esta empresa financió al partido político Nuevas Ideas en campaña y que esta cuestión es digamos, en respuesta, bajo el compromiso de darle una... O sea, pero ese tipo de cosas no se investigan, no pasa nada. Es lo que te decía, es decir, ahora pasan cosas tan escandalosas que el escándalo ya no es lo que pasa en sí mismo, sino que el escándalo para mí es que la gente no se escandalice. El escándalo es que no haya escándalo público, que no haya indignación ciudadana. Mira hoy con la ley de, hablando siempre de privatizaciones, con la ley que privatiza el sistema de hospitales. Yo esperaba ver a los médicos en la marcha del 15 de septiembre y no andaban. Han tenido el valorcito algunos del Cimetriz y del Colegio Médico de criticar en los medios, pero yo esperaba que estuvieran el 15 y no estaban. Es decir, pero volviendo a tu pregunta, ciertamente creo yo que esa es otra de las cosas indiscutibles, Frank, el que este gobierno pone todo el aparato institucional en función de sus intereses políticos, ¿verdad? Y lo vemos permanentemente y lo vemos más claramente al momento de los procesos electorales. Bueno, pasemos. Ahora te voy a decir una cosa, yo no sé si vos lo has notado, me quedo aquí otra vez, me quedo en el tema de las cadenas. Bueno, así como las cadenas, Leonel, escuchamos, para cerrar esta parte, porque quiero ir al otro, pero escuchamos que del Ministerio de Gobernación salieron recursos para campaña, las cajitas de comida se repartieron, hasta por la Fuerza Armada andaban repartiendo con etiqueta de Nuevas Ideas. Entonces, aquí se sabe que se mueven recursos de una institución a otra para financiar operaciones que tienen que ver con agendas económicas, se refuerzan los presupuestos de CAPRES, es decir, el tema de cómo se utiliza, porque esto tiene que ver con esta superimagen de Bukele, claro, se utilizan los recursos del Estado, es decir, el dinero que sale de los impuestos, de la bolsa, de las vendedoras, de los emprendedores, de los micros, de los pequeños empresarios, de las madres de familia, de aquellos que no tienen ni siquiera para pagar la luz y tienen que pagar impuestos, se está utilizando para esto, ¿verdad? O sea, al final de cuentas tenemos recursos de todos lados moviéndose para seguir proyectando y promoviendo una imagen de la figura que desde la perspectiva política de Nuevas Ideas trata de consolidar como caudillo. Pero bueno, voy a Yo creo que esa es otra evidencia, lo que decís es otra evidencia. En este caso, no solo de que el, la propaganda, el show, es la prioridad de este gobierno y no la salud, la educación, los derechos de la gente, sino que también evidencia cómo al poner cuantiosos recursos a este tipo de cosas, propaganda, eventos, espectáculos como el que tuvimos el 15 de septiembre, es que los recursos están en función de los objetivos políticos del gobierno, en este caso mantener una imagen, una popularidad. Claramente los recursos públicos
se utilizan para esto. Fíjate, ¿cuánto se habría gastado? Sería interesante si tuviéramos acceso a la información sobre los gastos. Si hubiera acceso a la información, ¿cuánto se gastaría en el espectáculo el 15 de septiembre? ¿Cuánto se gastará en el combustible de esa manada de aeronaves que andaban surcando el espacio aéreo de San Salvador? Solo ¿Cuánto la se carreada, gastará? ¿Cuánto mira, durará la carrera de gente? ¿Cuánto durará todo el espectáculo de puesto en escena, verdad? Y mira, ese dinero pudo ser para medicina en los hospitales, para reconstruir escuelas, para pagarle el presupuesto que le deben a la U, para arreglar los caminos vecinales, no solo de la comunidad en Aguachapán, ¿verdad? Que demagógicamente hizo campaña ahí, sino que todos los caminos vecinales de todos los cantones de este país, ¿verdad? Porque claramente se priorizan las vías para los turistas o las vías principales, lo que es visible, pero allá en Morazán, en Cabañas, los caminos que ella usa la gente, eso no importa. Vayamos al tema del discurso. aquí es donde no te cuadra. Yo solo te quería agregar esto, fíjate. Pese a que le han metido plata, a que sigue utilizándole la institucionalidad, sigue utilizándose la institucionalidad para tratar de promover la imagen del caudillo, ¿verdad? Como él se auto ha denominado el instrumento de Dios. Entonces, yo creo que ayer estaba viendo, y por ejemplo, hoy lo reafirmamos con Sara, que estábamos al mediodía evaluando estos resultados, y entro ya a la cadena. Me dice Sara que la cadena tuvo un alcance de como 36,000 o 40,000 vistas. Entonces ya no le funciona ni siquiera eso. Eso también, aunque tú le metas plata, ¿verdad? Le metas plata, rellenes, le regales 5 pesos a la gente para que venga a ver aquí. Pues dice que les dieron un su refrigerio y 5 pesos. Hay tantas cosas que se rumorea, ¿verdad? Dicen que a otros los amenazaron, etcétera. Pero por más que le metas, hay momentos en que ya no te alcanza, ya no crece, ya no se infla más y ya no tiene que ver con cuánto aparato pones a reproducir, sino es la credibilidad. Y entonces apartamos por ahí. ¿Qué nivel de credibilidad es el que vos percibís que en este momento tiene la narrativa institucional para empezar a desglosar después los aspectos más importantes del discurso que se dio el 15 de septiembre? Yo sostengo que hay una merma significativa en la credibilidad. Yo siempre lo grafico con un caso emblemático que lo hemos dicho en tu programa y lo repito porque me parece que refleja con claridad los límites de la confianza y de qué tanto la gente cree y qué tanto la gente sigue ciegamente lo que dice el presidente. En el tema minería, la gente primero no creyó, no aceptó los argumentos con los que el presidente justificó reabrir la minería. No aceptó el argumento del supuesto beneficio económico y no aceptó el argumento de que no hay daño ambiental, que fueron como las dos grandes ideas que Bukele le quiso dar. Entonces, cuando vio que la gente no lo aceptó, él quiso apelar a la confianza, a la credibilidad en él, que él piensa que es su mayor activo, ¿verdad? Y dijo, confíen en mí. Y bueno, dijo, y si no, al final nos equivocamos, pues nos pasan la factura en las elecciones. Decime qué cambió eso en la opinión de la gente. El no minería en todas las encuestas sigue siendo no menos del 60%. Esto incluye a buena base de los seguidores del oficialismo. Entonces, para mí, luego este detalle que mencionas del alcance del discurso en redes sociales, sí, ha tenido más alcance. Entonces, el bolito viral que vos Sí, comentabas, que anda ahí. Yo creo que también, mira, también hay una cuestión de, creo yo, que el oficialismo no está teniendo en cuenta en su estrategia de propaganda los riesgos de la saturación, ¿verdad? Vos sabés como estratega de comunicación que sos, que la saturación corre el riesgo de
de empalagar a la gente, de aburrir a la gente y entonces en algún momento también corren este riesgo con Bukele omnipresente por todos lados, ¿verdad? Solo él, ningún otro funcionario tiene protagonismo, excepto la ministra de Educación, ¿verdad? Pero también ese fenómeno les puede estar sucediendo, ¿verdad? El que puedan estar teniendo, generándoles un efecto contraproducente. Bien, vamos al contenido. ¿Cuáles Y lo serían? otro, el último elemento tiene que ver con que también la gente va descubriendo que esta narrativa no coincide con su realidad. Si la gente también va siendo consciente de eso. Entonces, en la medida en que la gente constata que este nuevo país, que este país independiente, que este país del modelo salvadoreño y no copia a recetas extranjeras, no coincide, hermano, con la situación de sus ingresos, con su Mm, situación alimentaria, ¿verdad? Con su calidad de vida, con sus condiciones materiales. Entonces también ese factor es importante. Entonces ya llevas tres, ya llevas el cansancio por el efecto saturación, ya llevas el que no coincide con la realidad de la gente, ¿verdad? Y el primero que decíamos, ¿verdad? Que hay una caída de la credibilidad que se expresa obviamente también en eso. Hay que ver en este tema. Miren, que la gente es tremenda. Pone el video del bolito viral, me dice. Vamos a ver si lo encuentra producción, se encuentra el video del bolito viral y al final lo vemos. Pero es que en realidad yo creo que ese bolito viral es el que se lleva el sello del desfile cívico. O sea que eso y una... Y el Y una bolito, y el bolito no gastó, y el bolito no gastó más que lo que le costó la Pache Guaro para eso, y frente a los millones que despilfarró el presidente para montar su espectáculo. no ha sido más potente que la estrategia oficial. El bolito lo derrumbó. Mira, vamos a ver. Mira, ya van a ir a buscar ese bolito y le van a poner la foto de Bukele al bolito Y para que le ahora haga vi, propaganda. no, pero no es paja. Mira, ahora vi que ya en IA le habían puesto la cara de Bukele al bolito y era el bolito bailando, pero con la cara de Bukele. Que la gente es tremenda, la Ah, red es tremenda. pongámonos Bueno, serios ya, vamos, vamos al tema. vamos al tema. Vamos a ver, desde tu perspectiva, ¿de qué habló? ¿Qué fue lo que puso en primera línea Bukele ayer en su gran discurso del 15 de septiembre? Sí. Mira, para mí las dos más grandes falacias de ese discurso, que insisto, es un discurso hueco, vacío, que no se corresponde con la realidad, poco o nada tiene que ver con la realidad del país. Yo diría que tiene dos grandes falacias para analizar el contenido de esa narrativa. Primero, la falacia de la independencia, es decir, hablar de un país totalmente independiente cuando somos dependientes en todo. O sea, somos dependientes primero en las finanzas públicas. ¿De qué país independiente hablamos? Si las finanzas del Estado dependen de que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID y el BCIE le presten plata. Si no le prestan, está quebrado. ¿Qué independientes somos si dependemos? La economía del país depende de las remesas. Si no vienen las remesas, la economía de este país quiebra. No Ya lleva dos dependencias, finanzas públicas y economía del país. sé. ¿Qué independientes somos cuando no producimos los alimentos que necesitamos? Para comer dependemos de las frutas y verduras que producen en el altiplano Chapín y de los cereales y de la carne y leche que producen en Nicaragua. Entonces, ¿de qué independencia hablas si no sos independiente en términos alimentarios? ¿De qué independencia hablas cuando este gobierno depende totalmente de la administración Trump? Bukele está sometido a Trump al grado de ofrecerle el país como cárcel a cambio de mantener la impunidad.
¿De qué independencia política hablamos? Ya llevamos 4: finanzas públicas, economía de la gente, situación alimentaria e independencia política o de las relaciones internacionales. Y podemos seguir. Independencia tecnológica, si toda la tecnología le importamos. Independencia científica de las medicinas. ¿De qué país independiente hablas? De uno que depende en casi todos los ámbitos de la vida de otros países. Entonces, para mí, la falacia de la independencia, ¿eh? En la narrativa independentista se cae, no aguanta 2 golpes y se derrumba. Y la segunda gran falacia es esta idea de lo original que somos y del modelo salvadoreño y que nosotros no copiamos ninguna receta de nadie. Esa es la otra gran falacia, ¿verdad? Porque en todo este gobierno está copiando. Para empezar, con el modelo autoritario. Esta receta de democracia autoritaria y de democracia autocrática y de democracia dictatorial no es una receta original de ellos. Este es un modelo de un montón de dictadores, desde Hitler y Mussolini y Stalin hasta cayendo a Latinoamérica con Pinochet y todos los dictadores de la Operación Cóndor, ¿verdad? Viniéndonos más recientemente en los 90, Fujimori en Perú, geográficamente más cerca Daniel Ortega en Nicaragua. Entonces, el guión autoritario no es original, ¿no? Ese modelo de democracia salvadoreña es un modelo autoritario importado de un montón de latitudes dictatoriales del mundo. El modelo de mano dura para la seguridad y que somos los más brillantes porque aplastamos a las pandillas. Ese modelo de anular la democracia y la libertad y los derechos humanos en aras de la seguridad pública no es propio de aquí. Ya le ensayó Duterte en Filipinas para combatir, según él, a los vendedores de drogas. Ya lo ensayó Calderón Hinojosa en México, combatiendo a los carteles del narcotráfico. Ya lo hizo Fujimori en Perú, persiguiendo a Sendero Luminoso, este grupo que empezó como un proyecto. ¿Cuál es la originalidad ahí? Decime vos, de esta estrategia manodurista. Ya le ensayaron aquí los de Arena también, Paco Flores, Tony Saca, lo que pasa es que no llegaron al extremo que este llegó. Entonces, ¿cuál es la originalidad? Mira, no son originales ni siquiera en la estrategia propagandística, Frank. Fíjate que yo estaba viendo un documental sobre Mussolini, el dictador fascista de los años 20 y 30 del siglo pasado en Italia. Y fíjate que un montón de cosas de Mussolini las repite ahora Bukele. Por ejemplo, esa onda del 24/7, Totalmente. de que trabaja 24/7. Fíjate que Mussolini la tenía. Mussolini mantenía en su oficina encendida una Lo que luz se nos ha pegado toda la ¿qué será? Se nos está pegando las... 7. Entonces, la luz encendida para hacer creer a la gente que él ahí estaba y él no estaba, ¿verdad? Estaba durmiendo en la casa. O esto de los buquelitos que visten a niñitos de Bukele, los musulinitos también lo Sí. hacían allá. O sea, aquí no hay nada original. Los asesores venezolanos que tiene le enseñan a Bukele un montón de estrategias que Maduro usa en Nicaragua para combatir a la oposición. Hasta tiene cierto sentido de masoquismo. Es decir, opositores venezolanos asesorando a Bukele en las estrategias que Maduro utiliza para darles a ellos allá en Venezuela. Entonces, esa falacia del modelo salvadoreño y de la originalidad me parece que también es la otra gran mentira de ese discurso. Luego yo creo que hay otras cosas interesantes que vi en el discurso, por ejemplo, esto de nombrar a la Academia de Seguridad Pública Mauricio Reaza Chicas.
Fíjate que eso es interesante porque esa es una respuesta a una narrativa contraria. Es decir, se ha venido instalando mucho en los medios alternativos, en los medios y en las plataformas, esta narrativa sobre la posibilidad de que el famoso accidente del helicóptero de septiembre del año pasado realmente no haya sido un accidente. Acordate vos mismo que fue Bukele el que generó la duda. Él fue el primero que dijo, no, aquí esto no es un accidente normal, aquí debe haber algo. El propio Bukele lo insinuó, ¿verdad? Entonces, esta narrativa de que probablemente no fue un accidente, que quizás había una intencionalidad de acabar con las personas que iban y de relacionarlo con el caso Cosavi. Es decir, este relato le está haciendo mella y entonces él responde con una acción comunicativa que en este caso es nombrar a la academia con el nombre de Arreaza Chicas, pretender convertir a Arreaza Chicas en un héroe, ¿verdad? Construir el relato de la Arreaza Chicas héroe, ¿verdad? Que éste trabajó por la seguridad y que su vida es un sacrificio en aras de la seguridad, convertirlo en héroe frente a la narrativa que viene presentando a Chicas como probable víctima del autoritarismo y de la corrupción y de la ilegalidad del gobierno. Entonces, esa jugada me pareció muy simbólica. Eso era lo único que yo no esperaba, una movida de ese tipo. Luego, lo demás del relato es totalmente previsible, es el mismo guión que ya no cambia. Y ahí es donde se puede dar el efecto que te digo, el efecto ya del cansancio y de la pérdida de credibilidad, que todo el tiempo es lo mismo. No hay discurso donde Bukele no hable de la seguridad, donde diga que El Salvador se convirtió del país más inseguro del mundo en el más seguro de todo el hemisferio occidental. Es decir, eso Bukele lo tiene que decir en todas sus intervenciones porque es el estribillo que explota, ¿verdad? En función del único logro que puede exhibir su gobierno, que es la reducción de la operatividad de las pandillas. Uh-huh, uh-huh. Mira, bueno, me quedó nada más, creo que un tema en la lista que es sobre el ofrecimiento y la manera en que lo hizo, para después irme a revisar cada uno y leer los comentarios. Solo te quiero poner este último. Él habló de resolverle la pavimentación al centro escolar, vamos a ver cómo se llama, el centro escolar en Aguachapán, Los Toles, porque había visto cómo los niños salieron a marchar en una calle tierrosa y en una calle lodosa, pero llevaban los zapatos limpios. Entonces, ¿a qué juega con esto, con este esquema? Porque las calles, digamos, rurales, perdón, las calles rurales, los caminos rurales, esa yo vi el video y esa me parece que es una de las mejores que he visto. Si las calles rurales están de verdad hechas trizas. Y por ejemplo aquí en La Libertad, etcétera. Pero él hace un gran espectáculo y un show como diciendo, me fijé en ustedes y los voy a premiar por haber hecho ¿cómo se llama? Un esfuerzo de disciplina y llegar limpio a marchar. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves no sé, ese gesto de Bukele? ¿Qué es lo que trata de vendernos ahí? Mira, comunicacionalmente, como estamos haciendo análisis Sí, comunicacional, comunicacionalmente es otro intento de revertir una narrativa contraria. Acordate cómo en redes sociales se ha posicionado como narrativa, se ha visibilizado la situación de los caminos rurales. Se han viralizado videos, imágenes donde van niños encharcados, llenos de lodo, frente a toda este espectáculo de que no dejaban entrar a los niños en las escuelas por el mal corte de cabello, porque llevaban la camisa de fuera o llevaban los zapatos sucios, la gente empezó a responder en redes sociales con esta narrativa del estado de las calles y de los caminos
y de las Sí. dificultades de los niños y niñas para llegar a la escuela, y que en lugar de premiar su sacrificio, los despachaban de regreso en aras de cumplir con los requerimientos de la nueva ministra de Educación. Entonces, esa narrativa del estado de los caminos se ha venido colocando. Entonces, claramente, él intenta revertirla, es decir, con ese mismo hecho, ¿verdad? Para contradecir la narrativa de que, bueno, estos pobres niños en esta calle llena de lodo, bueno, él le da la reversión y plantea a esos niños como héroes, ¿verdad? Son un ejemplo y entonces como premio les arreglamos la calle. Este es un guión que tienen ellos. ¿Te acordás vos que cuando se empezó a hablar de dictadura, ellos intentaron revertirlo y montaron una campaña de qué bonita dictadura? Ah, Sí, entonces, bueno, si es una dictadura que me da, que me ayuda, que me da seguridad, entonces qué bonita dictadura. Entonces, ese fue un intento, no lo lograron porque lo de dictadura me parece que este gobierno es una dictadura, me parece que está posicionado, ¿verdad? Bueno, para que él mismo haya tenido que decir que ya no le importa que le digan dictador, es que es consciente de eso, ¿verdad? Que en el imaginario de la gente, ¿verdad? Está que es una dictadura, incluso en quienes lo siguen, ¿verdad? Lo que pasa es que quienes lo siguen toleran que sea dictadura, pero no es que ignoren o no estén de acuerdo que es una dictadura. Entonces también ese caso que mencionas de esta calle, comunicacionalmente es un intento de darle vuelta a una narrativa contraria. Luego, por lo demás, políticamente hablando, yo creo que refleja a un presidente que no conoce la realidad del país y que se entera por un video que hay calles como esas. Hay peores, ¿verdad? Y muchas. Creo que refleja eso, refleja un desconocimiento. Este presidente no, por eso es antipático e insensible, porque no, él no vive ni ha vivido la realidad de este país, no conoce los problemas de la gente, ¿verdad? Por eso se comporta de esa manera. ¿O por qué lo haría un presidente que muestra la carne de lujo que come o que muestra ¿cómo se llama lo que estaba comiendo con el embajador Johnson? es una langosta. Este, langostas. Eso solo lo hace alguien que nunca ha aguantado hambre, que nunca ha tenido en su mesa una tortilla y un poco de frijoles nomás para comer. Es decir, son unos tipos que no saben la realidad que vive este país, ¿verdad? Y eso es un problema, ¿verdad? Fíjate, yo en un programa la otra vez ponía el ejemplo de cómo un gobernante es sensible con su pueblo cuando ha vivido los mismos problemas. Y yo ponía el caso del presidente Lula en Brasil. Fíjate que Lula, la primera vez que llega de presidente, él dijo que su objetivo era que todos los brasileños comieran 3 veces al día. Eso dijo. Mi propósito es que todos los brasileños coman 3 veces al día. Incluso desde la izquierda radical lo criticaron, fíjate, dijeron que qué poco ambicioso, ¿verdad? Qué grandes cambios los que va a hacer, que Ujú. solo quiere que la gente coma 3 veces al día. Pero, ¿qué es lo que había pasado ahí? Fíjate que Lula había aguantado hambre. O sea, Sí. él de niño y él de adolescente y de joven aguantó hambre. Entonces él sabía lo que era no comer 3 veces al día. Entonces ahí tenés la diferencia cuando un gobernante es sensible porque conoce de la realidad y cuando un gobernante es antipático y es indolente, insensible porque nació en cuna de oro, ¿verdad? Como Sí. les pasó a estos muchachos que gobiernan. Entonces yo creo que es un ejemplo y también es un ejemplo de oportunismo, vos, un ejemplo de oportunismo, de querer hacerse propaganda y de tener un logro político a costa de una comunidad. O sea, me parece, enhorabuena por la gente que va a tener su calle, si les cumple, Y es que ojalá eh, que les cumpla, ¿verdad? Y este, ojalá que otras comunidades reclamen. Yo esperaría que salieran decenas, cientos de comunidades diciendo, miren, aquí está también nuestra calle, que le montaran una campaña en redes sociales.
hey, presidente, aquí está también la calle de Jujutla para Guaymango. Aquí está Sí. también la del Divisadero para San Carlos. Aquí está también la de Jiquilisco para Jucuarán. O sea, sería interesante que la gente le montara una campaña. Mire, también está esta, ¿verdad? Y Y que hay otras personas. comunidades reclamen, ¿verdad? Porque con ellos no haga lo mismo que va a hacer con esto. Y mira, aquí viene una cosa que tiene que ver con esto que vos decís, ese comportamiento de monarca, ¿verdad? Porque ya no funciona presidente, sino funciona como monarca, Ujú, como rey, ¿verdad? sí, Y en este caso, como él mismo se llama, sí, el instrumento de Dios, así. sí. Entonces, Como rey bondadoso, se lo voy a dar. Entonces ya no es sí, un derecho, ya no es ah, porque la gente tiene derecho, ni es no, porque él como gobernante tiene la obligación de hacerlo, sino que porque él es bueno, ¿verdad? Él es el rey bueno y entonces, no, dado el él se sacrificio, compadece. ujú, Él se exactamente, compadece de la gente exactamente. y dice, Sí, bueno, sí, voy sí, a agarrar sí, algo de sí, dinero y le sí, voy a mandar a arreglar esa sí. casa, esa calle, va. Sí, No, una distorsión terrible del sentido del funcionamiento de las instituciones y del sentido de las obligaciones y responsabilidades y deberes de los funcionarios. Es bien delicado eso. claro, porque estamos llegando al nivel de caudillismo supremo, ¿verdad? Supremo. Y voy a leer comentarios, nada más. Quiero, Démosle. a ver si José me ayuda. Solo quiero decirte esto. A mí me suena este tema de la independencia y la libertad de la que habla Bukele, en realidad es tan contradictorio e incoherente porque ni los mismos diputados son independientes. Los diputados de Bukele simple y sencillamente están sometidos a la orden que el régimen Bukele les da. O sea, te estoy diciendo que allí mismo, ahí cerquita, tienen que no hay independencia. Ahorita voy, producción, ahorita voy. Que no hay independencia. No hay independencia en la Corte Suprema de Justicia, no hay independencia en la Asamblea Legislativa, no hay independencia en el Tribunal Supremo Electoral, no hay independencia en la Corte de Cuentas, no hay independencia en la Fiscalía General de la República. Es decir, un Estado que dejó de tener uno de los valores más importantes en el marco democrático, que es ser independiente. Y ahora Mira, y simple y sumale, sencillamente está supeditado sí, al interés, al capricho y al criterio que el instrumento de Dios, el llamado instrumento de Dios, les establece, porque y ninguno de sus funcionarios sumale es algo, independiente. ¿Mm? sumale que no permite la independencia de la prensa, ¿verdad? Ah, La por independencia. Mira, una de las cosas vergonzosas que pasaron ayer fue que varios noticieros de televisión solo pasaron el desfile oficial y no pasaron la marcha. no. Bien grave, bien grave. Yo le quisiera hacer un llamado a los medios de este país que están contribuyendo a una tragedia histórica nuevamente al no informar sobre lo que pasa en este país. Vos Hay que decirlo. ves los Sí. noticieros de televisión y ahí no hay corrupción del gobierno, ahí no hay violaciones de derechos humanos del Estado salvadoreño. Y ayer llegaron al extremo de no pasar la marcha de las organizaciones. Era lo mínimo que podían hacer en aras de su cacareada neutralidad y de imparcialidad, Dependencia. pasar el discurso gubernamental, pero pasar el discurso de la gente, de las Independencia. organizaciones, que es la contraparte, y no lo hicieron. Varios noticieros de televisión ayer omitieron la marcha de las organizaciones sociales y se dedicaron a hacerle propaganda al gobierno con el espectáculo que habían montado. Eso es bien grave. Los medios de comunicación que se someten a eso están cometiendo el mismo error del pasado, ¿verdad? Donde Sí. los medios se cerraron, no le dieron espacio a los sectores críticos de la sociedad y eso impidió que hubiera válvulas de escape y finalmente la olla se encerró y terminó explotando. Es la intolerancia política, pero insisto, no hay independencia. ¿Cuál independencia, pues? Y aquí yo no sé, solo te hago este matiz para que lo valores en este planteamiento que has hecho. Yo estoy de acuerdo.
pero me parece que no son los medios, fíjate, Leonel. Me parece que no son los medios a los que hay que llamar. ¿Sabes qué es lo que yo creo? Es que hay que llamar a los empresarios que son dueños de esos medios, porque ellos son Sí, sí, los a que... ellos me refiero. Cuando digo los Yo medios, estoy francamente pensando en creo los que dueños de los medios. correcto. Es decir, ahí es donde, porque el trabajador al final se ve sometido. Y aunque yo me he encontrado periodistas, y no sé si vos también, de estos medios que se han plegado, digamos, a una línea editorial del oficialismo, de que de repente te dicen, mira, yo estoy de acuerdo, pero eso no lo podemos decir. Es más, he encontrado algunos que hasta te dicen esto, mira, Leonel, te dicen, mejor ya no me llames porque me vas a meter en problemas. Entonces tú tienes una situación que prácticamente ha venido marcando una conducta adoctrinando al periodismo. Entonces hay periodistas que te dicen, no, mejor ya no me llames porque me vas a meter en problemas allí en el medio, mejor, ¿verdad? Mantenerte así distante, a ese nivel, a ese nivel. Entonces yo creo que esto sí es complicado. Vamos a los comentarios. Por favor, producción. Hoy sí, disculpa, producción. Like 3 dice, buenas noches. Vamos a ir uno a uno. Rubén 503, buenas noches, saludos. Excelente. Dice, bendecida noche, saludos MZR, es martes. No te canses ni te embarques, dice. A ver, sigamos. Sigamos. Muy rápido me lleva producción. Saludos, Frank, feliz noche. Pues ya es hora de cerrar, quizás. Me lleva corriendo, entrando y poniendo sus likes. Mayrita Montiel. Buenas noches, bendiciones, Carlos Moreno. Hola, Fran, bonita noche para usted y demás conectados. Mire, tenemos 400 conectados y mire, pero solo tenemos 130 likes. ¿Qué les pasa? Pues 400 conectados. Regálenos su like, que no se le olvide, ¿verdad? Déjenos su like acá y sea parte de este. Me encanta porque ustedes participan, pero les voy a pedir que nos dejen su like. La cadena de la mentira y la vergüenza, algo así. No sé si vergüenza tengan, la de la mentira sí, no creo que tengan vergüenza. Hola a todos, buenas noches, dice Bianquita Montes. El movimiento de víctimas del régimen ha sido galardonado con el Premio de Derechos Humanos otorgado por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, por su sigla. Enorme trabajo que está haciendo Movir, enorme trabajo. Ese y más se merecen, pero sobre todo el reconocimiento del pueblo. Ese sí vale la pena dárselo. Este reconocimiento internacional destaca valiente la labor de Movir durante más de 3 años en El Salvador. Valiente, mire, valiente de verdad, haciendo cosas que no hemos visto a muchos otros hacer. De hecho, creo que son los únicos, no sé si te acordás, Leonel, pero son los únicos que fueron a tocarle la puerta a Capres para entregarle un paquete de documentos donde les decían, miren, aquí estos son gente inocente, aquí le venimos a dejar los expedientes. Se lo recibieron, pero no pasó nada, ¿verdad? En los que ha acompañado a familias de personas detenidas arbitrariamente bajo el régimen de excepción. Un fuerte abrazo a Movir, un reconocimiento a todas las madres valientes, luchadoras, que bajo la lluvia, bajo el sol, perseguidos por soldados, por policía, ahí andan defendiendo a su familia inocente. Yo veo que últimamente Nayib se traba mucho para hablar. ¿Lo han notado? ¿No has notado eso? Te lo voy a dejar, Leonel. Qué bueno ver que Leonel ya salió debajo del sofá, dice. Libertad a los inocentes, libertad para Ruth. Además, presos políticos, que Dios fortalezca para que se puedan pasar esta prueba. Ni la capitana Bubu pudo ganar la batalla cibernética. El bolito le ganó. Los APES cierran sus puertas. Vaya, aquí te dejo, esta es otra cosa, mira, Leonel. Se cierra la puerta de la APES en el país. La opinión de Leonel, ¿qué dice? Dice, bendiciones, Leonel, saludos. Compartan y den like, Marita Montiel. Sus cadenas son repetitivas, además usan niños como propaganda. Ah, bueno, esta es otra cosa, el uso de los niños. Saludos, Fran, saludos, Leonel. Aquí pendientes de los que son más constantes. Muchos abandonan la lucha en el camino, lo decía el poeta Bertolt Brecht. El mensaje de la cadena, dice Juanita, realmente no contenía información trascendental importante para la población, sino más va dirigido a hablar mucho sin decir nada.
Ojo con esto. Saludos, Frank. Yo no le llamo cadena de televisión, sino que es una plática nomás, que el tirano, él solo se hace propaganda, es como que él mismo se aplauda, ¿verdad? Y se aplauda, dice, por lo que hace. Leonel, bendita noche, saludos. Buenas noches, Fran Portillo. Muchos Nayi-zombies tienen al dictador como inteligente, pero nada más lo escuchan hablar. Bukele lo mismo repite como loro. Claro, porque esa es una técnica de la comunicación, no crean ustedes. O sea, repetir es importante. No dijo nada nuevo el musulmán, dice Benquita Montes. Saludos amigos, Nelson Abarca, por acá presente, like otorgado, saludos a todos. Les pido ahí que nos dejen su like. Tenemos 400 conectados y vamos por 160 likes. No privatiza el trasero porque lo tiene. Son tremendos ustedes. Culpando a los gobiernos anteriores. Las pandillas nacieron en Estados Unidos. Sí, él siempre habla de eso. Saludos, Fran, desde California. De un solo dejando mi like. Gracias, maestro. Like 65. Apoyemos este canal con nuestro like, por favor. Las chatarras de Vietnam volando de nuevo. Mire, eso ayer, entre broma y en serio, de eso hablábamos. Tienes razón. Y uno se les trabó ahí en un paso a desnivel. Antes eran los jueces los que encarcelaban o dejaban libres a los acusados, porque se respetaban los tres poderes. Ahora es un aproximado $5,000 por avión gastado por hora. Vale. Los helicópteros, aviones Dragonfly, fueron donados por Estados Unidos para el conflicto en las chatarreras de Vietnam. El instrumento de Dios bajo su mirada hacia la plebe enlodada. Sí, bajó su mirada hacia la plebe enlodada. Chica, de verdad que, pero mire, lo que ustedes están escribiendo es bien gráfico, pero tienen razón. Saludos desde Indianápolis, excelente análisis de Leonel. Buenas noches a todos, mi like 121. Trucha, que también te sube el helicóptero. No, cuidadito, cuidadito. A lo mejor ya están transmitiendo al 59, dice, eso fue de la risa. Te remití el link del bolito manchado. A ver si lo vemos, producción. Ese bolito se ha vuelto famoso. Aquí está. Saludos, Eneida. No hay independencia cuando seguimos encadenados al miedo, a la injusticia y a la desaparición de personas. Totalmente, Eneida. Un saludo a todas las madres también, que ustedes merecen todo el reconocimiento, las madres buscadoras. Así como Movir ha recibido un reconocimiento hoy, ustedes también lo merecen. Gobierno basura, dice. No pueden hacer otra, la suspenden el permiso. Aprenden allí, un bolito es más original que vos, sin tanta babosada. Saludos, dice. Lo malo es que los de Movir pusieron una pancarta de color celeste cian. No, hombre, dice. No, yo creo que no se aferren a ustedes a los colores. Hay que ir más allá. Esto tiene que ver con pensamiento. No hay independencia si tiene los tres poderes del Estado secuestrados. Totalmente el Estado, no solo los tres poderes, totalmente el Estado. Mejor le hubiera puesto Academia Nacional de Seguridad Pública, Chepe Diablo. Bueno, ahí está, ya ha tenido relaciones. Saludos, Frank, a tu invitado, Leonel Herrera. Pati, saludos desde Guarjila, qué bonito. Me di cuenta de eso en el canal de César Fuentes, pancartas de color celeste ciano. A ver, sigamos. 135,000 likes, ya vamos a llegar a los 200 likes, me llega, así debe ser. Vamos a esos likes, dice, gracias, Rubén 503, feliz noche. Dejen su like, excelente. Vamos a ir, después de 7 años, hasta hoy se da cuenta el usurpador que las calles están en muy mal estado. Increíble. Yo creo que ellos se dan cuenta, pero en realidad lo utilizan como un recurso nada más. Normalmente Bukele destartala el aparato público y después da una solución pequeña para decir que él resuelve cosas. Si el Batman les dijera pónganse en 4, bien lo hace. Así es que pongan su like porque son de gratis. Bukele todo lo que habla es falacia. Independencia no existe en El Salvador. Bueno, le voy a pedir a la producción que sigas dejando los comentarios, producción, y te dejo ahí. Han caído bastantes comentarios, no los vamos a leer todos, pero te dejo los que ya leímos. Sí, bueno, muchas gracias por todos los comentarios. Agradezco a quienes participan. No sabía lo del reconocimiento a Movir, me parece muy merecido, ¿verdad? Creo yo que más adelante, gente que ahora se dedica a vilipendiar a Movir le va a agradecer
y le van a pedir perdón por haber sido valientes, por denunciar las injusticias. Y sin desmeritar para nada a Movir, también recordemos otros ejemplos de valentía que hemos tenido, ¿verdad? Ya mencionabas el caso de Neida, ¿verdad? Y su lucha incansable sobre la desaparición de su hijo. Tenés también a la comunidad Santa Marta en la defensa de sus líderes ambientalistas. En la marcha me agradó muchísimo ver que los abogados, algunos familiares y algunos amigos de Enrique Anaya iban identificados en la movilización demandando la libertad del abogado Enrique Anaya. Me parece también un acto de valentía. Una de las cosas que me gustaron de la movilización del 15 de las organizaciones fue eso, que vi a otros actores expresándose, expresándose. Eso me pareció muy bien. Parte del hecho de que hubo marcha, ¿verdad? Creo yo que eso es lo importante, que hubo una expresión genuina, ¿verdad? De la población frente a la parafernalia propagandística oficial. De acuerdo con todos estos comentarios que han planteado, creo yo que todo el mundo está en una sintonía, ¿verdad? Crítica sobre eh, en realidad la coyuntura del país en su totalidad, pero específicamente en lo que hemos analizado del discurso, del discurso gubernamental, ¿verdad? Que ninguna trascendencia, ninguna novedad. eh, yo diría que cada vez más gente va percibiéndolo y entonces hay una caída de la realidad, de la popularidad y la credibilidad, perdón, cuando se impone la realidad. Lo peligroso de eso es que el régimen puede ir utilizando más la fuerza, ¿verdad? Es decir, cuando se agota, ¿verdad? La propaganda, como vos decías, entonces surge más el uso de la represión. O sea, eso me parece muy peligroso, ¿verdad? Lo hemos advertido nosotros en este programa en varias ocasiones. Yo creo que acá lo que va quedando, Leonel, es que sin duda alguna, mira, he estado un poco estudiando esto del algoritmo, de las redes sociales, eh, el uso de la herramienta del Big Data y de todo el ecosistema de desinformación que maneja el aparato institucional, digamos, el grupo político que maneja el aparato institucional. Y esto de alguna manera hace que esta operación de generar conciencia en el ciudadano sea todavía más difícil. Es decir, las plataformas digitales tienen un sistema que permite viralizar este tipo de cosas y acomodan la información que llega a tu dispositivo a partir de un comportamiento. Fíjate que estaba leyendo una investigación que te dice que después de 300 likes que vos des en una plataforma, eh, ya el algoritmo ya sabe qué va a presentarte, qué material te va a sugerir para seguir estimulando tu dopamina, ¿verdad? Entonces, después de 300 likes que vos das, ya el uso del algoritmo te va a recomendar contenido que prácticamente siga Similares. estimulando ese comportamiento. Ujú. Y bueno, uno dice, aquí hemos tenido a la gente sometida a toda una propaganda altamente, ¿cómo se llama? Eh, que te sumerge, digamos, ¿verdad? En la adicción de lo que hemos visto. Entonces yo creo que aquí hay que hacer un gran esfuerzo y por eso me parecía importante, porque lograr niveles de conciencia en la ciudadanía, sobre todo en nuestra comunidad, requiere que podamos entender cómo funciona ahora la comunicación. Y a mí sí me parece fundamental seguir haciendo este ejercicio, tratando de reflexionar y quitándole la máscara al discurso bondadoso, a ese discurso, ¿cómo se llama?
que en teoría quiere mostrar el lado positivo de una política autoritaria, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es un gran esfuerzo y yo de verdad que lo reconozco. Te agradezco por participar en este ejercicio y por lo que veo, ves cuántos comentarios han caído. Aquí tengo otro montón. O sea, a la gente le interesa esto porque muy poco se habla de este ejercicio y sobre todo porque a mí me gusta tu esquema. Tu esquema es una especie de método socrático, digamos, que en lugar de contrastar, lo que haces es poner preguntas. Mire, respóndase esto. ¿Está pasando esto o no está pasando esto? Y la gente empieza a explorarse qué es lo que está viendo. Yo creo que eso contribuye. Por eso es que a mí también me convence de que mucha credibilidad está perdiendo, digamos, la narrativa oficial ahora. Mucha credibilidad. Y ya no digamos los que están alrededor de él, sus alcaldes, que creo yo que son los que están más espaldas planas, sus diputados, que es una consecuencia también del mismo efecto, porque simple y sencillamente se han sometido. Y luego vos tenés a todo su gobierno, que prácticamente sigue cayendo y sigue cayendo. Creo que ya no van a tener posibilidades de restaurar ni recuperar ningún nivel de credibilidad en lo que han caído. Y prácticamente el único que va quedando es Bukele. En este sentido, quiero cerrar con esto. Tu perspectiva de cara a esa relación que la gente tiene con la comunicación y con la narrativa oficial, ¿tú consideras que eso va a seguirse debilitando, Leonel? O crees que pueda todavía diluirlo y contenerlo, este esquema que hemos visto a través de los venezolanos, el pago, las regalías, el circo? ¿Crees que eso en realidad tiene vida larga o vida corta? Mira, probablemente le dé un poquito más todavía, ¿verdad? No sé cuánto lo puede estirar, pero obviamente hay un momento en que la propaganda se agota, ¿verdad? Cuando la realidad va pesando y también cuando las narrativas, fíjate que este mismo fenómeno de los algoritmos, cuando la tendencia se invierte, esa misma lógica algorítmica te hace que ahora sean las narrativas de oposición o de resistencia las que se vuelvan dominantes. Tenemos un Predominante. ejemplo, tenemos un ejemplo ahorita en Nepal. En Nepal, la generación Z, ¿verdad? Armó una revuelta justo, bueno, hay un contexto de dificultades económicas, una realidad política adversa en el país, pero hay un hecho que derrama la gota que derrama el vaso, y es que el gobierno intentó restringir el acceso a las plataformas digitales. Uh Eso -huh. hizo que especialmente estos sectores jóvenes, ¿verdad? Le dieran vuelta a la comunicación digital y con eso lograran eh, tumbar a un gobierno y hay un cambio, por primera vez una primera ministra mujer. Yo creo que en este momento nosotros evidentemente no estamos en esa situación, estamos en una situación Sí, adversa, pero yo creo que aquí es importante la habilidad que vos estás sugiriendo, ¿verdad? Es decir, entender la lógica de los algoritmos, cómo opera la comunicación digital, tratar de romper las segmentaciones, las burbujas, ¿verdad? Que crean las plataformas, ir generando diálogos, ¿verdad? Con preguntas, el método de las preguntas puede ser que la gente compare narrativas oficiales con la seguridad. Y esto puede ir generando una dinámica de resistencia comunicativa que en algún momento pueda dar un salto, ¿verdad? Hacia lo masivo, especialmente si hay alguna situación de agotamiento de la estrategia del régimen, si hay un agravamiento de las condiciones de vida de la gente y si hay una irrupción. Fíjate que ese fenómeno no habría que descartarlo. El hecho de que todos estos descontentos que se van generando, ¿verdad? Una especie de resistencia pasiva que va ahí, pero en algún momento se rompe el hilo del miedo, ¿verdad? Y se dan condiciones que hacen que haya una irrupción ciudadana. Entonces, no habría que descartar. Los fenómenos de la realidad social política son bien impredecibles.
¿verdad? Hay situaciones que aparentemente van de una manera, pero de repente hay un quiebre y hay un cambio brusco. Entonces, aquí no habría que descartar también esa posibilidad, ¿verdad? Así que creo que hay que seguir con el análisis este que hacemos, eh, que algún resultado va a tener, ¿verdad? Además, yo creo, Frank, que vos lo has dicho en varias ocasiones, ya tenemos ejemplos en los que se demuestra que es posible contrarrestar la ofensiva propagandística del gobierno en temas como la minería, por ejemplo, fueron las narrativas, ¿verdad? Desde la crítica, desde la resistencia, las que finalmente se posicionaron a pesar de todo el poder. Bueno, llegamos al cierre. Mira, nos quedamos en un tema bien interesante. Te voy a invitar en una próxima, fíjate, porque yo creo que de esto hay que hablar. Cómo se mueven ahora los públicos y en política esto es importante. Por eso es que a mí cuando yo hoy que estoy escuchando esto, Lionel, te lo comparto, que si debemos participar, que si un candidato un partido debe irse solo, no irse solo. En realidad la comunicación ahora es tan compleja que si no entendés cómo hacerla, no hay posibilidades de que un candidato pueda hacer algo. O sea, yo creo que la comunicación y el comportamiento social, fíjate que tú tocaste un tema bien clave, los jóvenes ahora, ¿verdad? Esta generación Z. Por ejemplo, la característica que te dice, la generación Z ya se pasó prácticamente a TikTok. Ahí navega, ¿verdad? Y ha migrado de Instagram, está migrando de Instagram a TikTok. Y ahora consume contenido en TikTok. Y el formato de TikTok ya sabemos cómo es, ¿verdad? Ahí es donde baila el bolo chuco, el bolo viral. Entonces, por ejemplo, los adultos mayores, o creo que es la gente que es mucho más de izquierda, más progresista, se ha quedado en las plataformas como Facebook, porque son plataformas donde se ha quedado las generaciones anteriores, ¿verdad? La generación X, las millennials, todavía hay gente ahí. Entonces tú dices cómo convertir las plataformas en verdaderos espacios que ayuden a democratizar al país. Porque hay que decirlo, la gente ahora se conecta mucho más a partir de que vea a alguien, ya no una institución, sino vea a una persona como vos o como yo, convirtiéndose en un analista, en un generador de opinión. Y entonces la gente cree mucho más en eso que en una institución. Entonces yo creo que hay mucho trabajo que hacer todavía en esa dirección, pero vamos por buen Mira, camino. voy a decir lo último y para dejar temas para otros programas. Fíjate que aquí hay otra posibilidad y es que vos has escuchado gente que te dice, ¿cómo es posible que los jóvenes que en otras épocas han sido los rebeldes o que en otros lugares del mundo están empujando movimientos y aquí estos están dormidos, están, No, fíjate que, mira, es cuidado con eso, sí, porque aquí ya la revuelta se hizo. La elección de Bukele fue resultado de esa revuelta. de los O jóvenes. sea, eso que los jóvenes están haciendo en otros lados, de alguna manera se hizo aquí. La revuelta que tumbó al bipartidismo y que puso a Bukele. Ahora, ¿cuál es el riesgo? El riesgo para el régimen es que toda esta gente que hace 6 años hizo esta revuelta, ya empezó a ver que le salió cohete soplado, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, Entonces, sí, el gran desafío de este régimen para mantenerse es hacer que la gente, que este proceso de la gente de ir descubriendo, ¿verdad? Que se equivocó o que lo que eligió como alternativa no resultó ser realmente una alternativa, no lo es. no Ese lo descubrimiento, ese descubrimiento y esta falta toma de todavía. conciencia y esa toma de conciencia que eventualmente lleve a la gente a la acción es a la que el gobierno le teme. Y por eso tratan de ver cómo estiran la propaganda, de cómo van preparando la represión. Ojo con eso. Ya no le funciona mucho. Mira, interesante cómo cerramos, fíjate. Vamos a dejar un espacio y voy a buscar, yo tengo un amigo que trabaja en esto y vamos a ver si hacemos un debate sobre esto, porque te voy a decir,
ese giro que vos hablas de los jóvenes, vaya, ¿dónde está ya? O sea, yo ya lo estudié dato a dato. Ese giro de los jóvenes ya se dio con los diputados de Bukele. Ya los jóvenes simple y sencillamente le tiraron tierra a los diputados, que antes confiaron en ellos, porque eran una extensión de Bukele. Pero aunque hayan jóvenes en esa asamblea, ya digamos, la generación Z, la generación millennial, ya está diciendo, no, estos en realidad no operan, no funcionan, ya no representan para ellos lo que iba a hacer. Los diputados y los alcaldes ya simple y sencillamente, de Bukele, ¿verdad? Simple y sencillamente ya recibieron el rechazo de esta generación. Todavía falta Bukele. Ahí la gente le está costando un poco más, pero tiene que ver con otros factores que lo hemos discutido en otro momento. Es que tampoco ves la alternativa. Y ahí es donde hay que jugar también las cartas, las mejores cartas. Ahí viene. Gracias, Leonel. Bueno. Excelente plática. Mira qué bien terminamos. Ya ves que de todo en realidad se construye una puerta nueva. Y eso es un poco lo que tratamos de hacer. Te agradezco, Leonel. Igual, buenas noches. Buenas noches a todos. Nos vemos mañana. Mañana, mirá, oí lo que vamos a hacer mañana. Ya se nos fue Leonel. Qué lástima. Miren, mañana tenemos programa, fíjense bien, vamos a estar, les quiero adelantar esto. Mañana, ¿dónde es que estoy? Aquí estoy. Mañana. ¿A quién tenés mañana? No, mañana va a estar con nosotros, ya viste que regresaste. Mañana va a estar con nosotros Walter Faguaga. Pero escúchenme lo que vamos a mañana, ¿qué es lo que vamos a analizar? Guerra cognitiva y cómo esto está impactando en la sociedad. Fíjense bien, qué interesante mañana. Guerra cognitiva y cómo esto está impactando en la sociedad. Vamos a tomar casos muy concretos, lo que está pasando en educación, lo que está pasando en el tema de las iglesias, guerra cognitiva. Interesantísimo. Nos acompaña por primera vez mañana Walter Faguaga. Así que los que quedan invitados, va a estar buenísimo el plan. Yo estoy interesadísimo en la plática. Además, mira, Frank, el propio Walter Faguaga es un ejemplo. Revisar las opiniones de Walter Faguaga hace un par de años y cómo ha venido evolucionando, y mira la postura que tiene hoy. Buenísimo, voy a verlo. Va a ser interesante la plática mañana, así que los invito. Buenas noches, que descansen.